Hola, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la carrera de Ingeniería Agronómica y estamos cruzando la cátedra de Genética Vegetal. En este video les vamos a hablar sobre la estructura del ADN. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich. Entre 1885 y 1901, Richard Altman redefinió esta sustancia con el término ácido nucleico. En 1910, Albert Clausen descubrió la existencia de las bases nitrogenadas, a las que hoy conocemos como adenina, guanina, citosina y timina. En el año de 1920, Fermund Levene detectó la presencia de un grupo fosfato y un tipo de azúcar que la llamó ribosa. En 1953, Francis Crick y James Watson descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN. El ADN tiene tres niveles de complejidad crecientes, conocidos como la estructura primaria, la cual hace referencia a la estructura nucleotídica del ADN y cómo dichos nucleótidos se unen entre sí. La secundaria, la configuración tridimensional del ADN, es decir, la estructura helicoidal dada por Watson y Crick. La terciaria son los empaquetamientos complejos del ADN bicatenario en los cromosomas. En este video analizaremos a profundidad todo lo relacionado con la estructura primaria. Esta estructura es de carácter muy simple. Se lo define como un polímero, es decir, la unión de muchas unidades repetidas unidas entre sí. Dichas unidades son los nucleótidos, que se unen mediante enlaces fosfodiéster y tienen compuestos como un azúcar. Se compone de un azúcar, el cual siempre será una pentosa. También tiene un grupo fosfato, que es un átomo de fósforo unido a cuatro átomos de oxígeno. Dichos componentes en el nucleótido tienen una carga negativa, lo que torna ácido al ADN y siempre está unido al carbono 5 del azúcar. Por último, tenemos la base nitrogenada, que puede ser de dos tipos, purina o pirimidina. Cada purina consiste en un anillo de 6 lados unido a un anillo de 5 lados, mientras que cada pirimidina consiste en un anillo de 6 lados solamente. Entre las purinas tenemos la adenina y guanina, que difieren en las posiciones de sus dobles enlaces y los grupos unidos al anillo de 6 miembros. En los ácidos nucleicos hay 6 pirimidinas comunes, y entre las pirimidinas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Los tres difieren en los grupos o átomos unidos a los carbonos del anillo. En el nucleótido, la base nitrogenada forma un enlace covalente con el átomo del carbono 1 del azúcar. El nombre, el nombre correcto de un nucleótido de ADN es desoxirribonucleótido o desoxirribonucleótido 5 monofosfato. En la cadena polinucleotídica, muchos nucleótidos se conectan mediante enlaces covalentes que unen grupos fosfatos por el átomo del carbono 3 del siguiente nucleótido. En el caso del esqueleto axial, la cadena polinucleotídica está compuesta por azúcar y fosfatos de manera alternada. Las bases se proyectan hacia afuera del eje longitudinal de la cadena. Las cargas negativas de los grupos fosfatos suelen ser neutralizadas por la asociación de cargas positivas de las proteínas u otras moléculas. En el extremo de la cadena, un grupo fosfato libre, lo que significa que no está unido en ninguno de sus lados. Se une al átomo del carbono 5 del azúcar en nucleótidos. En consecuencia, este extremo de la cadena se denomina extremo 5. El otro extremo, por su parte, se denomina extremo 3 del azúcar y tiene un OH libre unido al carbono 3 del azúcar. La orientación antiparalela de las dos cadenas es en sentido 5-3 y por el contrario 3-5. Las dos cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno entre las bases de una cadena
son débiles y fáciles de separar, pero se unen específicamente la guanina con citosina por tres puentes de hidrógeno y en el caso de la timina con la adenina por dos puentes de hidrógeno. La distancia desde el esqueleto de fosfato al centro del eje es de 1 nanómetro. Una pirimidina, siempre apareada con una purina en la cadena complementaria, produce una molécula que es de 2 nanómetros de ancho respectivamente. Tenemos que tener en cuenta aspectos importantes sobre la estructura del ADN. Las dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central de la doble hélice tienen un dextrogiro hacia la derecha. La distancia desde el esqueleto de fosfato al centro del eje es de 1 nanómetro y el ancho de la doble hélice es igual a 2 nanómetros entre purina y piridinina. Los espacios entre los giros crean dos surcos de diferente amplitud, un surco mayor y un surco menor que rodean el espiral en la superficie externa. Las proteínas que se unen al ADN ocupan a menudo sus surcos. Las bases se ubican perpendicularmente al eje longitudinal. Las interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals entre las bases suministran estabilidad a la molécula del ADN. Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendicularmente. Un giro completo equivale a 2,4 nanómetros, una vuelta completa de 10 pares de bases, con las bases separadas cada 0,34 nanómetros. Un giro de 360 grados cada 10 pares de bases, cada base de 36 grados. Las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas o entre pares de la misma molécula, distintas a aquellas debido a un enlace intramolecular. Eso sería todo lo que corresponde a la estructura primaria del ADN. Gracias.